En los años 90, era policía en un pueblo pequeño llamado Stillwater. Era un lugar tranquilo, donde no pasaba mucho. Mi trabajo consistía en lidiar con cosas pequeñas, como ayudar a encontrar mascotas perdidas o vigilar las tiendas locales. Pero una noche, pasó algo extraño que jamás olvidaré. Era una fría noche de octubre. La luna estaba llena y se sentía un frío en el aire. Patrullaba las afueras del pueblo, donde había menos casas y más campos vacíos. Todo parecía tranquilo, pero entonces noté algo raro. Mientras conducía por Maple Street, vi una vieja casa abandonada con la puerta trasera abierta de par en par. Yo conocía esa casa. Había estado vacía durante años, desde que la vieja señora Jensen murió. Nadie se atrevía a acercarse. La casa daba miedo a todos. Pero al ver la puerta abierta, sentí que tenía que echar un vistazo. Era mi trabajo, después de todo. Estacioné mi coche y bajé, con la linterna en la mano. El único sonido era el crujido de las hojas bajo mis botas. Al acercarme a la casa, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Sonaba como niños jugando, riendo, haciendo ruido con las manos y el débil sonido de una pelota rebotando. No tenía sentido. No debería haber niños ahí, especialmente a esas horas. Mi corazón se aceleró, pero respiré profundo y seguí caminando. Tenía que asegurarme de que todo estaba bien. Entré por la puerta trasera. La casa olía a humedad, como a madera vieja y polvo. El haz de luz de mi linterna cortó la oscuridad, mostrando habitaciones vacías y telarañas. Los sonidos de los niños jugando parecían venir de más adentro de la casa. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Grité, pero no hubo respuesta. Seguí los sonidos, mis pasos resonando en los pasillos vacíos. Pasé por la cocina, donde viejos platos seguían en el fregadero, y luego por la sala de estar, donde el papel tapiz descolorido se despegaba de las paredes. Los ruidos parecían provenir del piso de arriba ahora. Subí la vieja y chirriante escalera, cada paso se sentía más pesado que el anterior. Al llegar a la cima, los sonidos cesaron de golpe. El silencio era ensordecedor. Iluminé a mi alrededor con la linterna y no vi nada más que habitaciones polvorientas y vacías. Sentí un escalofrío recorriéndome la columna vertebral y me di la vuelta para irme, pero algo en el suelo llamó mi atención. Era un pedazo de papel, desgarrado y amarillento por el tiempo. Lo recogí y sentí un escalofrío recorrerme. Era una página de un libro para niños, y en ella había un dibujo de un policía. El policía se parecía a mí, hasta el número de placa. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Cómo era posible? ¿Quién había dejado esto aquí? No quería quedarme a averiguarlo. Bajé rápidamente las escaleras. Al llegar a la puerta trasera, volví a oír la risa de los niños. Esta vez, sonaba más fuerte y más cerca. Salí corriendo de la casa, mi corazón latía con fuerza. No paré hasta que volví a mi coche patrulla. Cerré las puertas, arranqué el motor y me alejé lo más rápido que pude. En el espejo retrovisor, pude ver la casa, oscura y silenciosa una vez más. Cuando volví a la comisaría, le conté a mi compañero lo que había pasado. Se rió y dijo que probablemente era mi imaginación o que algunos niños del pueblo estaban jugando una broma. Pero yo sabía lo que había oído y visto. No volvería a esa casa por nada del mundo. Es un pedazo de mi pasado que me persigue, un recordatorio de que hay cosas que es mejor dejar sin explorar. Si alguna vez te encuentras en Stillwater,
hazte un favor y mantente alejado de la vieja casa de los Jensen. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca deberían volver a ser visitadas. Mi nombre es John, y vivo en un pueblo pequeño donde no pasa mucho. Un día decidí pintar mi vieja camioneta. Era una tarde soleada y acomodé todos mis materiales de pintura en la entrada de la casa. La camioneta necesitaba una capa fresca de pintura roja y estaba emocionado de que volviera a lucir como nueva. Mientras empezaba a pintar, sentí como si alguien me observara. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Sacudí la cabeza y volví al trabajo. Unos minutos después, escuché una voz suave que decía, «Hola». Me di la vuelta y vi a una mujer parada al borde de mi entrada. Llevaba un vestido largo de estilo antiguo y tenía una mirada triste en los ojos. «Hola», respondí, sintiéndome un poco incómodo. ¿Puedo ayudarle con algo? La mujer sonrió débilmente. Yo solía vivir aquí hace mucho tiempo, dijo. Este lugar me trae muchos recuerdos. Interesante, dije, tratando de sonar alegre. ¿Le gustaría sentarse y hablar de eso? Ella asintió y se acercó, pero cuando me di la vuelta para buscar una silla, ya no estaba. La busqué por todos lados, pero no pude encontrarla. Era como si se hubiera esfumado en el aire. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. Tal vez solo estaba imaginando cosas. Volví a pintar, tratando de sacudirme el extraño encuentro. Pero a medida que pasaba el día, no podía dejar de pensar en la mujer. ¿Quién era? ¿Por qué había desaparecido así? Decidí entrar a la casa y tomar un descanso. Me preparé una taza de café y me senté junto a la ventana, observando la entrada. Para mi sorpresa, vi a la mujer de nuevo. Esta vez estaba más cerca de la camioneta. Salí rápidamente, pero una vez más, desapareció antes de que pudiera alcanzarla. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad. Tenía que saber más sobre esta misteriosa mujer. Al día siguiente, fui a la biblioteca local. Le pregunté al bibliotecario si sabía algo sobre la historia de mi casa. Me dio un viejo artículo de periódico sobre una mujer llamada Mary que solía vivir ahí. Mary había muerto en un trágico accidente hace 35 años. Según el artículo, la atropelló un coche mientras cruzaba la calle frente a la casa. No podía creerlo. La mujer que había visto coincidía perfectamente con la descripción de Mary. ¿Podría ser ella? ¿Su espíritu estaba atado de alguna manera a mi casa? Tenía tantas preguntas y ninguna respuesta. Esa noche, no pude dormir. No podía dejar de pensar en Mary. ¿Por qué aparecía ahora? ¿Qué quería? Decidí ir a la comisaría a la mañana siguiente. Quizá pudieran ayudarme a entender lo que estaba pasando. Cuando llegué a la comisaría, le conté al oficial Reynolds sobre mis encuentros con la mujer. Él escuchó atentamente y luego me dijo algo aún más inquietante. John, tú no eres la primera persona que la ve, dijo el oficial Reynolds. A lo largo de los años, hemos tenido varios reportes de una mujer que coincide con la descripción de Mary apareciendo y luego desapareciendo. Siempre es alrededor de esta época del año, cerca del aniversario de su muerte. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho. ¿Por qué nadie me había contado esto antes de comprar la casa? Pregunté. No queríamos asustar a nadie, explicó el oficial Reynolds. La mayoría de la gente no cree en fantasmas, pero verla por ti mismo,
eso es diferente. Salí de la comisaría con más preguntas que respuestas. Decidí mantenerme vigilando la entrada esa noche. Tal vez por fin podría hablar con Mary y averiguar por qué seguía aquí. Al ponerse el sol, acomodé una silla junto a la ventana y esperé. Pasaron las horas y comencé a sentir sueño. Justo cuando estaba a punto de darme por vencido, la vi de nuevo. Mary estaba parada junto a la camioneta, con la misma mirada triste de antes. Salí corriendo afuera, decidido a no dejarla desaparecer de nuevo. Mary, llamé. Por favor, necesito hablar contigo. Ella se giró para mirarme, y por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. Estoy tan sola, susurró. No puedo encontrar la paz. ¿Por qué sigues aquí? Pregunté con suavidad. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Mary miró la casa y luego de nuevo a mí. Mi familia se mudó después de que yo morí, dijo. Nunca me pude despedir. Estoy atrapada aquí, esperando que regresen. Mi corazón dolía por ella. Mary, tu familia se ha ido hace mucho tiempo, dije. Pero tú no tienes que estar sola. Tal vez es hora de dejar ir y encontrar la paz. Ella sonrió tristemente. Gracias, dijo. Lo intentaré. Con eso, se desvaneció lentamente, como niebla en la salida del sol. Me quedé ahí por un largo rato, esperando que hubiera encontrado la paz que necesitaba. Al día siguiente, terminé de pintar la camioneta. Se veía genial, pero no podía dejar de pensar en Mary. Esperaba que finalmente estuviera en paz. Mientras recogía mis materiales, noté un pequeño ramo de flores en el porche delantero. No estaban ahí antes. Las recogí y encontré una nota adjunta. Decía, gracias. Sonreí, sintiendo una sensación de alivio. Mary finalmente había encontrado la paz, y de alguna manera, yo también. Crecí en un pueblo pequeño llamado Millfield. Es el tipo de lugar donde todos se conocen y los secretos no se mantienen ocultos por mucho tiempo. Bob Jones era un reportero local conocido por su molesta costumbre de pellizcarle las orejas a la gente. Era su forma de llamar la atención, supongo. Nunca me gustó, pero no podías hacer nada al respecto. Bob había estado ahí para siempre y era parte de la historia del pueblo. Un día, la noticia se esparció de que Bob había muerto de cáncer de pulmón. Fue repentino y sacudió al pueblo. A pesar de que era molesto, era uno de nosotros. Todos asistimos a su funeral, recordando sus pequeñas rarezas, su dedicación a reportar, y por supuesto, su costumbre de pellizcar orejas. La vida siguió, pero algo extraño empezó a pasar después de la muerte de Bob. Lo escuché por primera vez de Tim, el panadero del pueblo. Dijo que había visto a Bob en la escena de un accidente de coche en Elm Street. Tim juró haber visto a Bob parado ahí observando, a pesar de que todos sabían que Bob había muerto. Me reí. Tal vez Tim había tomado demasiadas cervezas, pensé. Pero luego empezaron a llegar más historias. La señora Thompson, la bibliotecaria, dijo que había visto a Bob cerca de la vieja biblioteca cuando se incendió. Afirmó que él solo estaba ahí parado, mirando las llamas. Después, fue Jenny, quien trabajaba en la cafetería. Dijo que había visto a Bob en la escena de un robo. Las historias seguían acumulándose y no pasó mucho tiempo antes de que todo el pueblo estuviera hablando del fantasma de Bob.
Al principio, la policía era escéptica. Pensaron que la gente solo dejaba volar su imaginación. Pero todo cambió una noche para el oficial Daniels. Era un tipo rudo, sin tonterías, y no creía en fantasmas. Eso fue hasta que se encontró con Bob en su propia casa. Era tarde y el oficial Daniels se estaba preparando para acostarse. Estaba cepillándose los dientes cuando sintió un escalofrío recorriéndole la columna vertebral. Levantó la vista hacia el espejo y ahí, detrás de él, estaba Bob. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos. Daniel se giró, pero no había nadie. Pensó que se lo estaba imaginando, pero entonces lo sintió, un pellizco en su oreja. Su corazón se aceleró y se puso a sudar frío. Ese fue el momento en que supo que las historias eran ciertas. La noticia del encuentro del oficial Daniels se propagó rápidamente y el miedo en el pueblo aumentó. La gente empezó a notar cosas extrañas. Cada vez que alguien sentía una picazón o un pellizco en la oreja, sabían que Bob estaba cerca. Se convirtió en una regla tácita evitar hablar de él, con la esperanza de que esto lo hiciera marcharse. Pero no fue así. Las semanas se convirtieron en meses, y el fantasma de Bob seguía apareciendo. Los avistamientos se volvieron más frecuentes y su apariencia se hizo más inquietante. Empezó a verse como si se estuviera descomponiendo. Su piel colgaba flácidamente, su ropa estaba desgarrada y sucia. Era como si su fantasma se estuviera pudriendo igual que su cuerpo en la tumba. Era aterrador. Recuerdo la noche que yo mismo vi a Bob. Iba conduciendo a casa después de un turno nocturno en la fábrica. Era una noche de niebla y la carretera estaba inquietantemente silenciosa. Al doblar una esquina, mis faros captaron una figura parada en medio de la carretera. Frené de golpe y mi corazón latió con fuerza en mi pecho. Era Bob. Se veía peor que nunca. Su rostro estaba deformado, sus ojos hundidos, su boca se movía como si intentara decir algo, pero no salía ningún sonido. Me quedé ahí, congelado, incapaz de moverme. Entonces lo sentí, un pellizco en mi oreja. Grité y pisé el acelerador, alejándome lo más rápido que pude. Cuando llegué a casa, cerré las puertas y no pegué un ojo esa noche. A la mañana siguiente, le conté a mi amiga Sara lo que había pasado. Ella me dijo que también había sentido el pellizco en su oreja unos días antes. Dijo que lo sintió como una advertencia, como si Bob intentara decirnos algo. No sabíamos qué hacer con eso, pero sabíamos una cosa con certeza: el fantasma de Bob era real y estaba en todas partes. Con el tiempo, el pueblo se acostumbró al fantasma de Bob. La gente aprendió a vivir con el pellizco ocasional en la oreja y los avistamientos espeluznantes. Algunos creían que Bob estaba tratando de expiar sus pecados, mientras que otros pensaban que solo era un espíritu inquieto. Cualquiera que fuera la razón, su presencia era innegable. Una cosa que todavía me persigue hasta el día de hoy es la sensación que tengo cada vez que me pica la oreja. Es un sutil recordatorio de que Bob sigue ahí afuera, observando. Me recorre un escalofrío cada vez que lo siento, y no puedo evitar preguntarme si alguna vez encontrará la paz. Millfield nunca volverá a ser el mismo sin Bob Jones, el reportero que no pudo dejarnos, ni siquiera en la muerte. Su presencia fantasmal ahora es parte de nuestro pueblo, un recordatorio constante del hombre que nos pellizcaba las orejas y nos hacía saltar. Y mientras esa sensación persista, nunca lo olvidaremos.